especialmente a los organizadores que están aquí presentes, al director de Cáritas, que lo tenemos ahí enfrente, a algunos profesores, a don Fernando Lostau, a Manuel Oriol, a nuestro querido viceconsiliario, don Jesús Robledo, y a nuestro secretario del Instituto de Humanidades, que tengo aquí a mi izquierda, Juan Ignacio Grande. Es decir, tenemos una representación pues del CEO y particularmente del Instituto de Humanidades que organiza pues estas jornadas que vais a tener pues entre hoy y mañana. Y quiero agradecer también a los alumnos, nuestros sufridos alumnos, que madrugan y en vez de estarse tomando el café en la cafetería, pues vienen aquí, digamos, a escucharnos y a oír unos temas que son muy interesantes para todos ellos, ¿no? No sé si sois consciente muchas veces, yo cuando estaba de estudiante pues muchas veces no era consciente de cosas que eran muy importantes y que me di cuenta luego después, cuando ya estaba ejerciendo la profesión, de que eran importantes, pero en esos momentos no lo veía porque estaba ocupado con otras cosas, pues yo qué sé, con los exámenes próximos que tenía, con un trabajo que tenía que hacer, con yo qué sé, pues con esa chica o ese chico de amigo que tenías, en fin, todo este tipo de cosas que son normales a estas edades, ¿no? Pero ya digo que el tema que vamos a abordar es un tema que merece la pena pues, prestarle atención, sobre todo los que vais a estar en contacto pues, con las personas, con los vulnerables, nunca mejor dicho. Pero tengo que decir una aclaración, vulnerables somos todos. En algún momento de nuestra vida todos o hemos sido o vamos a ser vulnerables, porque la vulnerabilidad no es solamente los discapacitados, sino que somos todos vulnerables porque todos tenemos nuestros días contados y enfermamos y podemos tener una minusvalía en cualquier momento. Y si no la tenemos nosotros, la pueden tener nuestros padres o nuestros amigos, personas cercanas a nosotros. Y hay que saber, pues, entender lo que significa eso y tener conciencia, que eso es lo que cuesta muchas veces trabajo, tener conciencia de lo que significa el no poder hacer, digamos, tu vida habitual, sino estar, pues, digamos, por alguna circunstancia X, pues tener que depender fundamentalmente de los demás, tener que depender de los demás, no poderte valer por ti mismo. Pero ya digo que una de las cosas que ha demostrado la pandemia reciente que hemos tenido, que ha tenido cosas muy malas, ahora precisamente estábamos recordando, el director de Cáritas precisamente y yo, estamos recordando pues eso, algunas personas que habían padecido el COVID, alguna con resultado de muerte, como él fue obispo castrense, ¿no? Don Juan del Río, al que conocíamos ambos, que falleció, digamos, precisamente pues, por la pandemia, siendo relativamente joven, no estamos hablando de personas ya de mucha edad, ¿no? Bueno, pues el COVID nos ha hecho pensar un poco en lo vulnerables que somos, ¿no? Es decir, viene un virus por ahí que no lo vemos y ya se moviliza, es decir, se pone patas arriba todo el mundo, es decir, el planeta entero. Es una cosa curiosa, ¿no? Porque esto ha sido de carácter universal, ¿no? Y que nos manifiesta, si sacamos consecuencia de ello, que la vulnerabilidad es universal. No distingue entre hombres o mujeres, no distingue entre edades. Es verdad que a ciertas edades más avanzadas pues las posibilidades de vulnerabilidad son mayores, pero ya digo que no distinguen esto y todos nos hemos tenido que poner la mascarilla. Algunos de vosotros la lleváis en estos momentos, la portáis, a pesar de que no es estrictamente necesario, pero sí conveniente, ¿no? Ponerse en los lugares cerrados, ¿no? Pues vosotros sois conscientes de que dependéis de que el virus os puede afectar o que vosotros podéis contagiar a personas, ¿no? Que están a vuestro alrededor. Y eso es una idea que debe hacernos reflexionar, o sea, sobre precisamente esa condición de vulnerabilidad del hombre. Por eso, cuando el hombre se engríe excesivamente, y eso en nuestro tiempo es bastante habitual, se engríe, se olvida de que es vulnerable, pues empieza a hacer cosas pues a veces descabelladas, ¿no? O empieza a no ser el mismo, ¿no? Sino empieza a creerse que es Superman, que es Batman, que es alguno de estos personajes, digamos, que hoy día pues vemos en la televisión o que vemos en las películas o que vemos en los vídeos, ¿no? Y sin embargo no lo somos, porque el hombre precisamente por esa vulnerabilidad no dispone totalmente de todas sus fuerzas y en todo caso sus fuerzas son siempre limitadas. Y él no saber esto, apreciarlo como en otras épocas de la vida pues se apreciaba, pues tiene a veces unas consecuencias muy negativas. Las consecuencias más negativas que puede tener es que al no pensar que somos vulnerables, al creernos que lo tenemos superado todo, pues luego que la vida nos pegue unos palos tremendos.
como vivimos en una cultura en que no le gustan reconocer que se es vulnerable, no le gusta a las personas, digamos, que son dependientes, que tienen necesidad de otros, porque eso significa, pensamos desde nuestra cultura actual, que es una carga. ¿Cuántos hijos o cuántas personas piensan que, uy, como mi padre o como mi madre o como este amigo, lo que sea, le pase algo, lo que sea, luego, ¿qué hago yo, no? Me voy a tener que dedicar más tiempo a él, ¿no? Y por consiguiente no voy a poder desarrollar, desempeñar, autoafirmarme yo, es decir, autorrealizarme, ¿no? Que hoy es algo que valoramos tanto, ¿no? Todos queremos autorrealizarnos, ¿no? En cierta manera, ¿no? Queremos ejercer hacer nuestro propio, desarrollar nuestro propio yo, nuestras propias capacidades, ¿no? Y siempre las personas vulnerables a nuestro alrededor, siempre digamos que nos reducen esa posibilidad, o parece que nos reducen esa posibilidad, ¿no? También muchas veces en esta cultura, pues que vamos tan rápido, que se valora tanto el rendimiento, pues es verdad que las personas vulnerables, sobre todo las más delicadas en este aspecto, pues no tienen esa rentabilidad, no se les puede pedir la misma rentabilidad, mismo rendimiento que a otras personas que tienen sus capacidades de momento las tienen a tope, y por consiguiente, pues también como que tendemos a dejarlas un poco de lado, ¿no? Es decir, este que no rinde, que va muy despacio, es que no hace las cosas que tiene que hacer, ¿no? Esto es las cosas. Somos enormemente individualistas, todos, enormemente individualistas, y por lo tanto difícil para la colectividad, para trabajar en equipo. Y ya no digamos si ese equipo hay personas, digamos, que van a un ritmo mucho más lento que nosotros. Pues tendemos también a despreciarlas, de alguna forma a marginarlas, a procurar ir con los que tienen más posibilidades, con los que están mejor situados. Esto es una tendencia que hoy día es muy común entre nosotros. Y luego hemos elaborado toda una mentalidad hacia la vulnerabilidad, la idea, por ejemplo, de la dignidad. Los vulnerables parece que en determinados momentos no se es lo suficientemente digno, se piensa y por lo tanto que lo mejor es acortar su vida. El tema de la eutanasia tiene mucho que ver con todo esto, es decir, la eutanasia bajo el prisma, por así decirlo, bajo el manto de que es algo en favor de la dignidad de esa persona que está ya muy enferma, que está en una fase terminal, pues la utilizamos, la aprobamos legislativamente, pero en el fondo es una forma de descarte, ¿no? Es una forma de decirle a esta persona, pues ya, en fin, fíjate qué mal lo está pasando, bueno, pues que se le corte la vida, ¿no? Porque eso no es digno, decimos, no es digno que una persona esté así, como si la dignidad de la persona dependiera, por así decirlo, de la circunstancia en que se encontrara esa persona, como si no fuéramos dignos por el hecho, para un cristiano, de ser hijos de Dios y, sin ser cristiano, por el hecho de ser personas, ¿no? De ser seres humanos, ¿no? Bueno, pues acudimos a eso, ¿no? Y eso en el fondo pues nos lleva a veces incluso a la selección biológica. Ya sabéis que es uno de los... Vosotros lo vais a vivir plenamente, los que somos ya más entrados en años, pues ya nos coge un poco de refilón, pero vosotros lo vais a vivir. La selección, todo esto del transhumanismo, de la que hoy nos parece un poco lejano, ya no lo es tanto, y vamos a ver cómo muchas veces pues va a ocurrir o vais a tener que enfrentaros, por así decirlo, pues con esta selección biológica, es decir, seleccionar nuestros hijos. Espero que no caigáis en esa tentación, pero seleccionar los hijos, las personas, en función, digamos, de las capacidades, de que salgan bien, de que si no hay que eliminarlos, a veces ya digo basándonos en que que ellos van a sufrir o que no van a vivir como tendrían que vivir, y entonces, bueno, pues de paso nosotros pues también nos liberamos de eso, ¿no? Entre comillas. Bueno, pues todo eso os vais a tener, y vais a tener a la vez en la vida que tomar decisiones de este tipo, No os creáis que esto es solamente para los que estamos aquí arriba, tendréis que tomar decisiones de este tipo. ¿Qué hago ante una circunstancia como esta? ¿Qué hago ante un padre enfermo, anciano, un amigo que ha sido amigo de toda mi vida, pero de repente tiene una minusvalía, sigo siendo amigo de él, ya no puedo salir con él como salí antes, pero voy a estar a su lado o no voy a estar a su lado? O el amigo enfermo, encamado, o lo que sea, es decir, que lo vais a encontrar continuamente, ¿no? Y vamos a tener una lucha entre nosotros, entre ese individualismo, esa autorrealización que creemos que se va a detener, digamos, porque el otro tira de nosotros en el sentido negativo, y vamos a tener también esa lucha, por otro lado, por darnos cuenta de la dignidad de esa persona, y que requiere otros ritmos, otros tiempos, ¿no? De alguna manera. Somos excesivamente pragmáticos, es decir, vamos a lo que nos rinde, da rendimiento. Y todo aquello que no da el rendimiento que esperamos, pues ya digo que tendemos a marginarlo o a dejarlo, a secundarizarlo, dejarlo en un segundo lugar. Bueno, pues de todas estas cosas, mucho mejor que yo las he dicho,
mucho mejor que yo las he dicho, la van a decir las personas que van a hablaros esta mañana, hoy por la tarde y mañana también. Es decir, van a desarrollar temas relacionados con todo esto que os he contado, y ya digo, muy bien, porque generalmente son personas que trabajan en estos temas, personas especializadas, personas que se encuentran en la vida cotidiana ya muy directamente con ello, con el tema, no ya de una forma secundaria, sino muy directamente porque son enfermeros, porque están en cuidados paliativos, por lo que sea, por razones de este tipo, que también os van a contar algo de ello, de su experiencia cotidiana. Es decir, aquí no estamos hablando de teorías, estamos hablando de la cotidianeidad, y esto que hablamos no es una teoría, esto es una realidad. Otra cosa es que la queramos ver o no la queramos ver, pero es una realidad. Y estas personas os van a desarrollar, ya digo, desde su conocimiento, os van a desarrollar toda esta serie de temas, ya digo, a ampliarlos y reflexionar, a haceros reflexionar sobre ellos. Por eso yo no quiero ya extenderme más, que ya me he extendido bastante, sino empezar a darles a ellos, digamos, primero a mis dos compañeros que están a ambos lados, al Padre Jesús y a Juan Ignacio, también, que tienen cosas que deciros, sin duda alguna, y luego ya, pues digamos, a los conferenciantes propiamente dichos. Muchas gracias y que tengáis un buen desarrollo de jornadas en estos días. Padre Jesús. Pues muchísimas gracias, don Manuel, y muchas gracias por la invitación. En nombre de la CDP, como viceconsiliario, también en nombre del CEU, como director de Pastoral y Voluntariado, os agradezco la invitación a estar aquí en esta mesa en este momento. Y os doy la enhorabuena por la iniciativa de hacer un congreso sobre la vulnerabilidad y la debilidad humana. En el CEU se organizan muchísimos congresos. Unos nos pueden ser como más cercanos a otros. A mí, yo os digo que especialmente me siento muy invitado porque soy vulnerable y soy débil. Entonces, me parece que va conmigo perfectamente este congreso. Con lo cual, os lo agradezco. Y es importante y es provocador hacer un congreso sobre la vulnerabilidad y la debilidad en una sociedad que, como bien has dicho, juega un poco con el superhombre de Nietzsche y con el superhéroe de Marvel, ¿no? Donde en la voluntad humana, ¿no? Tú puedes lograrlo todo, si lo sueñas lo consigues, son tus fuerzas las que lo van a conseguir. Y sin embargo, luego la experiencia nos hace ver que muchas veces no es así, que el fracaso es parte de la vida. Y nos enseña en la vida, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega eso? ¿Qué tengo que hacer, no? Si todo, ¿no? Vivimos en una sociedad que anima mucho la fuerza de voluntad, ¿no? En el que basta con que tú lo sueñes, ¿no? Y cuando vienen acontecimientos, como nos han dicho, como en el que todavía estamos, ¿no? Como el tema de la pandemia, donde vemos que esa fortaleza, esa voluntad nos vence, pues ante no saber qué hacer, pues o nos inventamos frases, todo va a salir bien, verás qué bien, o frases hechas, o lo tapamos, o bien con aplausos, o bien con leyes que se quieran quitar del medio pues la vulnerabilidad y lo débil. Como sacerdote os digo que he tocado muchas veces, aparte de mi debilidad, he tocado mucho lo vulnerable y lo débil. Pero quizá la experiencia más fuerte que he podido tener fue la mañana del 3 de abril de 2020, donde perdí a mis padres la misma mañana por coronavirus. 3 días antes ellos estaban en una residencia de ancianos. Mi padre se había contagiado primero, luego mi madre, y me dejaron entrar, no por familiar, sino por sacerdote, y pude entrar a administrar los sacramentos y pude estar con mis padres. Ambos se asfixiaban, esa era la muerte, sin ningún tipo de soporte y sin la posibilidad de poderlos sacar de la residencia, por mucho que yo y mis hermanos lo quisiéramos intentar. 2 días después, la mañana del 3 de abril, fallecieron. Primero mi madre y 2 horas después mi padre.
Y fue el momento donde he tocado más la debilidad, pero también donde he visto que lo que por todas las partes del CEU habéis podido ver, ¿no?, que es un poco lo que nos sostiene esa frase de San Pablo que dice «todo lo puedo en aquel que me conforta», donde descubrí que verdaderamente cuando más toqué lo débil y lo vulnerable, más fuerte me sentí en la fe, me sentí realmente fortalecido, encontré una fuerza para enterrar a mis padres que no salía de mí y me encontré el gozo de poder encontrar sentido a la debilidad, a la vulnerabilidad. En un mundo que huye de ella, que quiere taparla, que no quiere escucharla, la fe sale a nuestro encuentro para darle sentido. Y creo que esto es lo grande. Creo que uno no es débil cuando no puede, cuando no alcanza. Creo que es débil cuando intenta tapar lo que no puede y lo que no alcanza. Entonces, me parece que un congreso como este nos da la posibilidad también a nosotros de mirar más allá de nosotros mismos y encontrar aquel que da sentido a lo que forma parte de nuestra vida, que es lo vulnerable y lo débil. Muchas gracias. Ahora le damos la palabra a nuestro secretario, Juan Ignacio Grande. Bueno, buenos días. Poco más puedo decir. Voy a comentar sobre todo, bueno, tenía algunas palabras preparadas, pero coincido en que pues, un aspecto de nuestra condición humana, como no podría ser de otra forma, exige particularmente una mirada llena de matices, que una mirada llena de matices es el de la fragilidad y la vulnerabilidad. Eso es lo que queremos en este congreso, esa mirada llena de matices que nos aporta esa mirada hacia la fragilidad y la vulnerabilidad. Teniendo en cuenta, y creo que ya ha salido aquí, que la belleza de la vida humana está siempre en esa tensión, ¿no?, entre su grandeza de infinitud, ¿no?, acaban de hablar de un momento duro, ¿no?, además de esperanza, ¿no?, de esa infinitud, ¿no?, y por otra parte la tensión entre esa aspiración, ese deseo de infinitud, y por otra parte esa realidad nuestra, ¿no?, de vulnerables, de frágiles, como la fragilidad, ¿no?, atraviesa, ¿no?, toda nuestra biografía, ¿no?, y va apareciendo en determinados momentos, ¿no? Bueno, con este congreso queremos de alguna forma alzar esa voz, alzar nuestra voz, ¿no?, conocer, propagar. Estamos una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, ¿no?, la realidad de los más vulnerables. Todos somos vulnerables, pero aquí especialmente queremos fijarnos en los más vulnerables, ¿no?, en los más dependientes. Lo decía antes el director del Instituto de Humanidades, de todos aquellos que no encajan en los parámetros sobre los que se mueve nuestra sociedad, ¿no?, de autorrealización, de independencia, de productividad, de confort, y que lamentablemente a veces, mucho más veces de las que desearíamos, ¿no?, descarta, abandona, renuncia a su cuidado, y que ese humus ideológico, ¿no?, en el que nos movemos, cultural, predominante, los hace invisibles, ¿no?, se olvida de ellos. Bien, hay que tener en cuenta también que si no reconozco mi propia vulnerabilidad como un valor, es la fuerza, ¿no?, encontramos, San Pablo lo dice, mi fuerza está en la debilidad, y como una tarea, ¿no?, una tarea tanto para mí mismo como para darme a los demás, ¿no?, ayudarles en los que pueda mitigar esa vulnerabilidad que ellos también sufren, pues si no me di cuenta de eso, difícilmente voy a visibilizar a los demás, ¿no?, difícilmente voy a implicarme en esa tarea, porque serán olvidados, serán invisibles para mí. Para entender bien la estructura del Congreso, pues deben tener en cuenta que, y es nuestro punto de vista, que no se puede estudiar la condición vulnerable de los más débiles si no la afrontamos desde distintas perspectivas, ¿no?, que tienen que ver también con esas dimensiones, ¿no?, del ser humano, ¿no?, que nos conforman, ¿no?, una perspectiva antropológica, filosófica, antropológica, el conocimiento del ser humano, quiénes somos, qué somos,
respondiendo a esas preguntas vitales, esenciales, existenciales. Una perspectiva histórica, antes he hablado de que la vulnerabilidad atraviesa nuestra historia, ¿no? Nuestra biografía y nuestra historia como grupo, como generación humana, ¿no? Una perspectiva social, somos en la sociedad, ¿no? Es fundamental para la vulnerabilidad estar con los otros, para los otros. Eso nos hace menos vulnerables, eso nos hace que nuestra vulnerabilidad nos afecte menos, ¿no? Esos vínculos que establecemos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Una perspectiva ética, ¿no? Lo he dicho antes, ¿no? Debemos ocuparnos de los más débiles, ¿no? Debemos actuar, no podemos quedarnos impasibles. Primero verlos y después actuar. Y dentro de esa perspectiva ética, aquí tenemos alumnos de medicina, ¿no? Muy importante, ¿no? Vosotros que seréis futuros médicos vais a tocar todos los días el sufrimiento, el dolor, la muerte, ¿no? Esos aspectos más importantes de la vulnerabilidad humana, ¿no? Por ahí, ya sabéis, somos muy pesados, consideramos muy importante la bioética, ¿no? La ética de la vida y de la salud, ¿no? Y hoy en día más que nunca, ¿no? Sois cada vez más importantes, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Lo estamos viendo ahora con la guerra, ¿no? Este congreso, por tanto, abordará desde una múltiple perspectiva las variadas problemáticas que implica la vulnerabilidad humana en nuestra sociedad y en nuestro pasado. Abordaremos con la mayor amplitud de miras posible y el máximo rigor metodológico la debilidad, tanto en los momentos iniciales de la vida de la persona, como en el transcurso, lo veremos especialmente esta tarde, como en el transcurso de su vida y en su etapa final, también diremos algo esta tarde, por auténticos, no solo teóricos, lo decía antes el director del Instituto de Humanidades, sino, ya lo veréis, personas que tienen mucha experiencia en el cuidado del enfermo. En particular, la relativa a lo que todavía no han nacido, ¿no? Y para quienes nuestra legalidad da cobertura para su eliminación. También nos acercaremos a la infancia, a las personas con alguna discapacidad, a los adolescentes y jóvenes cuya apariencia no encaja en las modas predominantes y sin sentido que los medios pregonan, a la ancianidad, a la enfermedad, a la marginalidad, los excluidos, o las víctimas en general de las diversas formas de violencia. También estudiaremos cómo la vulnerabilidad ha generado a lo largo de la historia y genera hoy una serie de respuestas diferentes en el campo de las ideas, las mentalidades, la acción política y sanitaria, la moral y las leyes. Esta respuesta ha variado y varía en función del contexto social y cultural, pero muy en particular nos interesa el humanismo cristiano, el papel del humanismo cristiano, el papel de la doctrina social de la Iglesia, su ética del cuidado y de la compasión en atención a los más débiles. Se trata, en definitiva, de dar respuesta a esta pregunta que nos hace cuestionarnos mucho nuestras cosas, nuestras día a día, ¿no? ¿En qué medida esa respuesta cristiana es cualitativa y cuantitativamente singular con respecto a las de otras tradiciones culturales y religiosas? Bien, tengo que decir ya también para finalizar que todo este congreso es el producto de un proyecto de investigación que estamos desarrollando, un proyecto de investigación identitario del CEU. Estamos desarrollando un grupo de profesores tanto de esta Universidad San Pablo CEU como de la Universidad Cardenal Herrera, nuestra hermana Universidad de Valencia, de la Abad Oliva y de otras universidades. Me sumo a todos los agradecimientos que ha trasladado mi director, al padre Jesús Robledo, al presidente de Cáritas España, a que le agradezco teniendo hoy el día que tiene tan complicado y una semana tan complicada también, que está viviendo tan directamente todo este drama, ¿no?, que estamos sufriendo de la guerra. Y agradecer también a Fernando Lostao, que lo tenemos aquí, el director de la Fundación Cultural Herrera Oria. Gracias a él se está retransmitiendo y siempre su apoyo y para todo esto pues nos anima muchísimo. Bueno, sin más, si el presidente de esta mesa quiere decir algo, damos por finalizado, ¿no? Manuel. Ya terminamos y pasamos a la primera intervención, ¿no?, que es del director.
del presidente. Me llamo director antes, pero es presidente de Cáritas Española. Como lo tengo que presentar yo, voy a seguir aquí.